29 de junio de 1958. Un aeropuerto paralizado, un murmullo contenido, y un hombre avanzando entre la multitud con una pistola en la mano. No buscaba a un delincuente, buscaba a su esposa, Flor Silvestre, la voz que México adoraba, y al hombre que caminaba junto a ella, Antonio Aguilar. Ese día no se disparó ningún tiro, pero algo mucho más devastador quedó sellado. El inicio de una condena silenciosa que duraría 20 años, porque la tragedia de Flor Silvestre no empezó con un escándalo artístico ni con una historia de amor prohibido. Empezó cuando decidió irse, cuando entendió que el matrimonio podía ser una jaula, cuando descubrió que, en el México de mediados del siglo XX, una mujer podía llenar teatros y aún así perderlo todo si desafiaba al hombre equivocado. El hombre con la pistola era Paco Malgesto, uno de los personajes más poderosos de la televisión mexicana. Dueño de micrófonos, amistades políticas y silencios comprados. Ese día no logró detenerla, pero encontró algo peor, una forma de castigarla sin dejar sangre en el suelo. Una forma legal, social, irreversible. Sus hijos. Durante años, el público creyó conocer a Flor Silvestre, la ranchera impecable, la estrella del cine de oro, la futura matriarca de la dinastía Aguilar. Lo que nadie veía era el precio. 20 años sin abrazar a sus hijos. 20 años marcada como la que se fue. 20 años sobreviviendo bajo un sistema que convertía la maternidad en arma y el machismo en sentencia. Hoy, más de medio siglo después, la historia sigue incompleta. ¿Qué ocurrió realmente en los tribunales tras aquel aeropuerto? ¿Cómo un hombre logró borrar a una madre sin necesidad de esconder un cadáver? ¿Por qué dos niños crecieron creyendo que su madre los había abandonado? ¿Y qué verdades se enterraron para proteger apellidos, carreras y reputaciones? En este video verás los certificados médicos que nunca encabezaron titulares, los expedientes legales que no interesaba abrir, el veto mediático que intentó borrarla del mapa y la verdad de sangre que tardó décadas en pronunciarse en voz alta. Esta es la historia que revela cómo una de las mujeres más queridas de México fue golpeada, silenciada y castigada por querer ser libre, y cómo, a pesar de todo, sobrevivió lo suficiente para que la verdad encontrara su momento. Pero para entender el castigo, hay que volver al origen, al día en que Flor Silvestre creyó que el amor podía protegerla, y no sabía que estaba entrando en la jaula más peligrosa de su vida. Antes de convertirse en Flor Silvestre, antes de que su voz llenara palenques y su apellido quedara ligado para siempre al linaje Aguilar, existía Guillermina Jiménez Chaboya, una mujer joven marcada por una urgencia silenciosa. La necesidad de protección, no de fama, no de aplausos, de estabilidad, de un lugar seguro en un mundo que, para las mujeres del México de los años 40 y 50, podía volverse hostil de un día para otro. Su primera herida llegó temprano. A mediados de la década de 1940, cuando apenas comenzaba a abrirse paso en el ambiente artístico, Guillermina se casó con Andrés Nieto Inda. No era un matrimonio por amor romántico, sino por expectativa social. Él representaba una promesa de orden, de estructura, de futuro. Pero la promesa duró poco. El juego, la irresponsabilidad y la ausencia constante fueron erosionando la relación hasta dejarla inhabitable. De esa unión nació su primera hija, Dalia Inés, y con ella una verdad brutal. Guillermina estaba sola otra vez. Ser madre soltera en el México de posguerra no era solo una dificultad económica, era una condena social. Las oportunidades se cerraban, los juicios se multiplicaban, y el margen de error desaparecía. Guillermina entendió algo que muchas mujeres de su generación aprendieron demasiado pronto. El amor no bastaba. Se necesitaba poder, un apellido, una red. Fue entonces cuando apareció Francisco Rubiales Calvo, conocido por todo el país como Paco Malgesto. No era un artista, era algo más peligroso.
Un hombre que controlaba micrófonos, cámaras y narrativas. En los años 50, cuando la televisión mexicana comenzaba a moldear la opinión pública, Paco ya era una figura central. Cercano a políticos, respetado por empresarios, temido en los pasillos de los medios. El tipo de hombre que no pedía permiso, el tipo de hombre que abría puertas y podía cerrarlas para siempre. Para Guillermina, Paco no llegó como un villano, llegó como un salvador, un hombre mayor, seguro, influyente, alguien que parecía ofrecer exactamente lo que ella no había tenido: protección absoluta. Cuando se casaron en 1953, la prensa celebró la unión como un cuento de hadas moderno. La joven estrella ranchera y el señor de la televisión, la pareja perfecta. Pero detrás de esa postal, algo comenzó a torcerse casi de inmediato. Paco no se enamoró de una mujer, se apropió de una figura. Para él, Flor Silvestre no era una compañera, era un territorio. Y como todo territorio, debía ser vigilado. Las giras se convirtieron en interrogatorios, las llamadas en sospechas, las ausencias en acusaciones. Lo que al principio parecía celo, pronto tomó otra forma: control. Los testimonios posteriores y los documentos médicos que saldrían a la luz años después dibujan un patrón inquietante. Discusiones que terminaban en golpes. Episodios de violencia que Flor intentaba ocultar bajo maquillaje y silencio. En una época en la que denunciar a un hombre poderoso equivalía a desaparecer, Flor eligió resistir en privado. Cada golpe no solo dejaba una marca en el cuerpo, sino una advertencia: no perteneces a ti misma. La paradoja era cruel. Mientras su voz conquistaba al público y su imagen crecía, su vida doméstica se encogía. Paco no soportaba que Flor brillara más que él. No soportaba las miradas, los aplausos, la autonomía. Quería una esposa agradecida, no una estrella independiente. Y cuando comprendió que no podía apagar su luz, decidió encerrarla. Así nació La Jaula. Una jaula hecha de lujos, de aparente estatus, de sonrisas forzadas frente a las cámaras. Pero una jaula al fin. Paco podía ser infiel sin consecuencias, pero Flor no podía respirar sin permiso. Esa asimetría tan normalizada en la cultura machista de la época fue el combustible de una obsesión que pronto cruzaría un límite irreversible. Porque para Paco Malgesto, perder a Flor no era una posibilidad, era una humillación. Y la humillación, en hombres como él, siempre exige castigo. Lo que Flor aún no sabía en esos años era que ese matrimonio no solo pondría en riesgo su integridad, pondría en juego lo único que realmente le importaba: sus hijos. En el año 1957, mientras México seguía cantándole al destino como si el amor fuera una promesa limpia, Flor ya vivía con la certeza de que en su casa, el amor se parecía más a una vigilancia. Y ahí es donde aparece el hombre que cambió la temperatura de su vida. Antonio Aguilar no entró como un héroe de película. Entró como una diferencia mínima, casi ridícula, pero decisiva. Un gesto. Se habían cruzado antes, en la radio, en el ambiente, incluso desde el año 1950, en la XEW, ese templo donde la fama se fabricaba a golpe de micrófono. Pero el punto de quiebre llegó cuando filmaron El Rayo de Sinaloa. Y aquí viene el detalle que debes guardar, porque en historias como esta los detalles pequeños son los que abren las puertas grandes. En una escena, Flor estaba dándole agua a un caballo. Estaba concentrada, cansada, con el cuerpo en piloto automático, como alguien que ha aprendido a sobrevivir sin llamar la atención. Antonio se acercó por detrás y le dio un beso leve en el hombro. Nada más. Ni una declaración, ni una promesa, ni un escándalo. Un beso que parecía insignificante. Pero piensa en lo que significa eso para una mujer que viene de golpes, de control, de una casa donde cada movimiento se paga. Ese beso no fue romance, fue oxígeno. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien se acercaba sin querer poseerla. Y por eso fue peligroso.
porque Flor no solo sintió ternura, sintió algo peor para el mundo en que vivía. Sintió la idea de que podía escapar. Y cuando una mujer descubre que existe salida, el sistema se activa como un animal herido. La tragedia no comenzó cuando Flor amó a otro hombre. La tragedia comenzó cuando Flor entendió que su vida no tenía por qué ser una celda. Ahora viene la parte que casi nunca se cuenta con claridad. La parte que quedó envuelta en versiones, silencios y conveniencias. Su hijo Francisco, nacido el 7 de agosto de 1950, creció durante años dentro de una niebla de identidad. La gente hablaba, la prensa insinuaba, algunos lo colocaban como hijo del primer matrimonio. Otros preferían no preguntar, y esa confusión no fue casual. Fue una estrategia de supervivencia. En esos años, una mujer famosa podía cantar para multitudes, pero no podía permitirse la sospecha pública de una vida privada desordenada, sin pagar un precio altísimo. Lo que se sostuvo en secreto durante décadas fue más simple y más cruel. Francisco era hijo biológico de Paco Malgesto, y esa realidad nacía de una relación que habría empezado antes del matrimonio formal, desde el año 1949, mucho antes de la boda de 1953. Ese dato, por sí solo, era una bomba para la moral de época, y por eso se enterró. Se enterró para proteger un nombre, para evitar que el público convirtiera a Flor en un juicio ambulante. Pero el secreto no protegió a Francisco. Lo dejó vulnerable. Porque crecer sin certeza es crecer con una herida que no se ve, pero nunca cierra. Y aquí hay otra cosa que debes recordar. Los secretos familiares no desaparecen, solo esperan el momento exacto para convertirse en arma. A Paco le bastó descubrir la relación entre Flor y Antonio para activar su maquinaria. En el año 1958, cuando todo estalló, él no se defendió de las acusaciones de violencia. No respondió a los certificados médicos. No pidió perdón. Hizo algo mucho más efectivo. Volteó la historia. En un México donde la culpa femenina era un espectáculo, Paco la acusó de adulterio. La convirtió de víctima en culpable, de mujer golpeada en mujer indecente, de madre en amenaza. Y en esa inversión, el golpe más brutal no fue mediático. Fue legal. Porque cuando un hombre poderoso controla la narrativa, el tribunal solo firma lo que la televisión ya dictó. Así empezó la verdadera guerra, no por amor, por castigo. Y el castigo tenía nombre: hijos. En algún momento después del aeropuerto, cuando el ruido del escándalo todavía vibraba en los pasillos, ocurrió lo que en México de los años 50 podía ocurrir sin que el país se escandalizara demasiado. El castigo se volvió sentencia, y la sentencia no cayó sobre la pareja, ni sobre la reputación, ni siquiera sobre la carrera. Cayó sobre el corazón de una madre, porque lo que Paco Malgesto entendió con frialdad fue esto: si no podía retener a la mujer, iba a retener lo que la mujer no podía reemplazar: sus hijos. En el año 1959, después de un proceso donde la violencia doméstica podía volverse un detalle irrelevante frente al orgullo masculino, él obtuvo la patria potestad sobre 2 niños, Marcela Rubiales y Francisco Rubiales. Y no se conformó con ganar en papel. Impuso una prohibición real, concreta, asfixiante. Prohibición de verlos. Prohibición de acercarse. Prohibición de existir frente a ellos. Ahora imagina esa forma de dolor. No es la pérdida definitiva, que al menos permite cerrar una puerta. Es algo peor. Es vivir en la misma ciudad que tus hijos y no poder tocarles la mano. Saber que están a una distancia ridícula, que respiran el mismo aire, que caminan bajo el mismo sol, y aún así estar desterrada de su vida como si fueras una amenaza. A partir de ese punto, la historia de Flor Silvestre deja de ser la historia de una figura pública y se convierte en una historia clandestina. Porque cuando te quitan a tus hijos, tu maternidad se vuelve un acto ilegal, se vuelve una resistencia,
Y ahí aparece el mecanismo más perverso de todos. No basta con separar. Hay que reescribir la memoria de los niños. Dentro de la casa de Paco, los regalos y la comodidad podían existir, pero el afecto venía condicionado por una narrativa única. Tu madre te dejó. Tu madre eligió a otro hombre. Tu madre no regresó. La palabra abandono repetida tantas veces que termina pareciendo verdad. Y con los años, esa idea no solo lastima, deforma. Marcela, ya adulta, confesaría que durante mucho tiempo sintió rabia. No rabia contra el sistema, rabia contra su propia madre. Porque eso es lo que logra la manipulación cuando se combina con autoridad. Que un niño defienda al carcelero, porque cree que el carcelero lo salvó. Pero la maternidad de Flor no era una teoría, era un instinto, y por eso no se apagó, solo cambió de forma. Dicen que empezó a moverse como se mueven las personas que han perdido derechos, con estrategias pequeñas, con intermediarios, con rutas alternas, a veces a través de familiares que podían entrar y salir sin levantar sospechas, a veces con mensajes escondidos en gestos mínimos, a veces con encuentros breves, tan breves que duele contarlos. Hay relatos de citas en la sombra, cerca de la escuela, en un lugar donde un abrazo pudiera ocurrir antes de que alguien reconociera el rostro. Hay historias de habitaciones prestadas donde una madre espera sin hacer ruido, como si fuera un fantasma, para robarse 5 minutos de infancia. Y sí, hay versiones que mencionan hasta escondites, armarios, rincones donde el cuerpo se vuelve pequeño para poder existir sin ser visto. No como melodrama, como supervivencia. Y mientras todo eso ocurría en secreto, el mundo veía otra película. La estrella cantando, la mujer sonriendo, la artista creciendo en popularidad. Nadie veía que por dentro estaba pagando el precio de una libertad que no era completa. Porque el castigo no era solo no verlos, era la humillación añadida, la etiqueta social, la insinuación permanente de que ella había merecido lo que le pasaba. En ese México, una mujer podía ser golpeada y aún así terminar juzgada por provocar. Podía ser víctima y aún así convertida en culpable. Y lo que hacía más insoportable la injusticia era el reloj. 1 año, 2, 5, 10. Y la herida seguía abierta. 20 años es una vida entera cuando se trata de infancia. 20 años es perder dientes de leche, primeras palabras, primeras caídas, primeras fiestas, primeras vergüenzas, primeras victorias. Es perder el derecho a ser la voz que consuela cuando llega la noche. Flor seguía. No porque el dolor se volviera llevadero, porque no tenía otra opción. Y en esa persistencia hay algo que el guión oficial nunca quiso reconocer. La madre a la que acusaron de huir fue, en realidad, la madre que nunca dejó de buscar. Guarda esta imagen, porque va a regresar más adelante. Una madre famosa obligada a vivir como si no existiera. Y 2 hijos creciendo bajo un relato prestado. Esa es la verdadera violencia, la que no deja moretones visibles, pero construye un vacío que tarda décadas en nombrarse. El show continuaba afuera. Pero adentro, la historia ya estaba escrita como una condena. Y la condena tenía fecha larga, casi 20 años. Durante años, Flor Silvestre creyó que lo peor ya había pasado. Que después de perder a sus hijos, después del escándalo, después del aeropuerto y la pistola, al menos podría seguir trabajando, seguir cantando, seguir existiendo. Pero Paco Malgesto no pensaba así. Para él, la guerra no había terminado. Apenas estaba entrando en su fase más silenciosa, la más efectiva, la que no deja huellas visibles. Porque Paco Malgesto entendía algo mejor que nadie en el México de los años 60. El verdadero poder no estaba en los tribunales, sino en la pantalla. Y quien controla la pantalla, controla la narrativa. Controla quién existe y quién desaparece. Así nació el veto. No fue un documento firmado, no hubo un anuncio oficial, no hubo titulares.
Fue una serie de llamadas, reuniones privadas, comentarios de buena fe, programadores que de pronto ya no devolvían llamadas, productores que antes ofrecían contratos y ahora decían que no era el momento, canciones que dejaron de sonar en la radio sin explicación, presentaciones canceladas a última hora. El mensaje era claro aunque nadie lo dijera en voz alta. Flor Silvestre estaba castigada. Paco utilizó su cercanía con Telesistema Mexicano, el embrión de lo que más tarde sería Televisa, y su relación personal con los Azcárraga para cerrar puertas, no todas, las suficientes, lo justo para asfixiar, para que el dinero empezara a faltar, para que los abogados se volvieran un lujo, para que cada intento de recuperar a sus hijos chocara contra una pared invisible. Era una venganza elegante, sin gritos, sin golpes, sin escándalo público. Una mujer famosa convertida en un problema incómodo que era mejor no contratar. Y aquí ocurre algo crucial. Flor no se rinde, pero entiende que sola no puede ganar esa guerra. Y es entonces cuando Antonio Aguilar deja de ser solo el hombre que ama y se convierte en estratega. Antonio ve el tablero completo y decide no jugar la partida que Paco quiere. Si la televisión está cerrada, buscarán otro camino. Si el centro del país está controlado, se irán a la periferia. Si la industria formal les da la espalda, crearán su propio sistema. Así nace el modelo que cambiaría para siempre el espectáculo popular mexicano. El jaripeo no era solo un show, era una estructura paralela. Cine independiente, giras masivas, espectáculos en plazas, lienzos charros, ferias, pueblos donde la televisión no decidía quién era famoso. El público sí. Antonio y Flor llevan su arte directamente a la gente, sin intermediarios, sin permisos implícitos, sin pedir perdón. A mediados de los años 60, mientras en los estudios de televisión se finge que Flor Silvestre no existe, ella canta ante miles, cobra en efectivo, recorre México, Estados Unidos, Centroamérica. Su nombre crece fuera del radar de Paco, y lo más humillante para él es que funciona. El dinero regresa, el prestigio también, y con eso algo más peligroso: la independencia. El veto no logra destruirla, la obliga a mutar. Durante los años 70, el contraste se vuelve brutal. Paco Malgesto envejece mal, pierde influencia. Su figura, antes omnipresente, empieza a verse antigua. Mientras tanto, Flor y Antonio construyen el Soyate, no solo como rancho, sino como símbolo, un territorio propio, un lugar donde Paco no manda, donde sus llamadas no llegan. Es una victoria silenciosa, pero incompleta. Porque aunque Flor vuelve a brillar, aunque el dinero fluye, aunque el público la aclama, hay algo que el éxito no puede comprar. Sus hijos siguen lejos. La ley sigue del lado del padre. Y el sistema sigue considerando que una mujer que desobedeció merece pagar, incluso cuando triunfa. Esta es la paradoja más cruel de esta etapa. Flor gana todo, menos lo que más importa. Y Paco lo sabe. Cada logro de ella es, para él, una afrenta, pero también una confirmación de que su última arma sigue funcionando. Los niños. Mientras los conserve, mientras ella no pueda abrazarlos libremente, la herida sigue abierta. Esta parte de la historia no es un ascenso triunfal, es una guerra fría, una acumulación de tensiones, un pulso que dura años, donde nadie dispara, pero todos sangran. Flor Silvestre se convierte en una leyenda a pesar del castigo, no gracias a él. Y eso, para Paco Malgesto, es la derrota más intolerable de todas. Guarda este punto, porque cuando el poder se siente amenazado, suele cometer su último error. Y ese error, en esta historia, llegará con una muerte, y con una verdad que llevaba décadas enterrada. Durante 2 décadas, Flor Silvestre vivió con una certeza cruel clavada en el pecho. Paco Malgesto podía perderlo todo, menos el control final. Mientras él respirara, mientras su apellido siguiera pesando en tribunales y redacciones,
El pasado no iba a soltarla. Y sin embargo, el poder, cuando envejece, empieza a dejar grietas. No cae de golpe, se oxida. En el año 1978, el hombre que había convertido la paternidad en un arma murió en silencio. Paco Malgesto no cayó rodeado de cámaras ni homenajes. Murió como viven los hombres que confunden autoridad con miedo. Solo, resentido, cargando secretos que nunca se atrevió a confesar en voz alta. Pero antes de irse, dejó una última bomba enterrada bajo tierra. Una verdad que no liberó. La postergó. Porque la muerte no limpia las culpas, a veces las activa. Durante meses, el entorno más cercano a Paco guardó documentos, cartas, papeles que nadie quería leer. Y entre esos restos apareció lo que Flor había intuido durante años, pero nunca pudo probar sin destruir a sus propios hijos. Una confesión privada dirigida a Francisco Rubiales, el hijo que creció entre dos versiones de sí mismo. No era un testamento legal, era algo peor, un ajuste de cuentas tardío. En ese escrito, Paco admitía lo que siempre usó como moneda de chantaje silencioso. Francisco era su hijo biológico, no de Andrés Nieto, no de Antonio Aguilar, suyo. Un hijo concebido antes del matrimonio formal, cuando la relación aún era un territorio sin reglas, y que luego utilizó como ancla emocional para atar a Flor a una culpa perpetua. No la golpeó solo con los puños, la golpeó con el silencio. El documento nunca se hizo público en ese momento. No hubo conferencia, no hubo titulares, porque la verdad, cuando llega tarde, suele llegar con miedo. Y porque Flor entendía algo que pocos comprenden. Revelar esa verdad en el año 1978 habría destrozado a Francisco, a Marcela y al equilibrio frágil que recién comenzaba a reconstruirse. La justicia emocional no siempre coincide con la justicia pública. Tras la muerte de Paco, por primera vez en 20 años, las puertas se abrieron sin resistencia. Flor recuperó a sus hijos, no como una victoria, sino como una herida que vuelve a sangrar cuando se toca. Marcela y Francisco llegaron a El Soyate con equipaje ligero y corazones pesados. No eran niños, eran adultos marcados por una infancia amputada. Y aquí entra una figura clave que redefine esta historia. Antonio Aguilar no preguntó, no exigió explicaciones, no pidió pruebas. Cuando Flor le dijo, «Son mis hijos», él respondió algo que rompía el ciclo completo de violencia. «Entonces son nuestros». Ese gesto, sencillo en palabras, fue una revolución emocional en una familia acostumbrada a que el poder se ejerciera quitando, no dando. Antonio entendió que Paco había usado la sangre como frontera. Él decidió usarla como puente. Francisco, el hijo marcado por la duda, encontró por primera vez un padre que no lo reclamaba como posesión. Y esa diferencia lo cambió todo. No hubo reproches públicos. No hubo entrevistas. Hubo tiempo, conversaciones largas, silencios incómodos y una aceptación que no necesitaba papeles para ser real. Flor, mientras tanto, empezó a nacer algo que había postergado durante décadas: perdonar. No por Paco, por ella. En entrevistas posteriores, diría algo que incomoda a quienes esperan venganza como final feliz. Yo lo perdoné, porque cargar odio me hacía más daño a mí. No fue un acto religioso, fue supervivencia. Flor sabía que si seguía atada a ese rencor, Paco seguiría gobernando su vida desde la tumba. El perdón no borró los 20 años perdidos, no devolvió las noches sin abrazos ni las navidades ausentes, pero rompió el último candado, el mental. Y sin embargo, la verdad completa todavía no estaba lista para salir. Durante décadas, el secreto de Francisco quedó flotando como un fantasma familiar. Todos lo sabían, nadie lo decía. Hasta que en el año 2024, la siguiente generación decidió que ya era suficiente. Fue Antonio Aguilar Jr. quien puso las palabras donde antes solo había susurros. No para reabrir heridas, sino para cerrarlas bien. Al decirlo en voz alta, liberó algo más que una genealogía confusa.
liberó a su madre del último peso, el de haber sido juzgada durante medio siglo como traidora, cuando en realidad fue una mujer intentando sobrevivir a un sistema que castigaba a quien se atrevía a irse. Esta parte de la historia no tiene música épica. No hay aplausos. Es una habitación tranquila donde, por fin, nadie grita. Donde la verdad no se usa como arma, sino como descanso. Porque la verdadera derrota de Paco Malgesto no fue morir. Fue que, al final, la familia que intentó destruir aprendió a vivir sin su miedo. Y a partir de aquí, la pregunta ya no es quién fue el villano. La pregunta es cuánto cuesta, de verdad, romper un ciclo de violencia que dura generaciones. Eso es lo que viene. Durante 20 años, la vida de Flor Silvestre estuvo suspendida en un limbo extraño. Como si el tiempo avanzara para todos, menos para ella. Cantaba, filmaba, viajaba, llenaba palenques y teatros. Pero había una parte de su existencia que seguía congelada en el año 1958, en aquel aeropuerto donde un hombre con una pistola decidió que si no podía poseerla, al menos podía castigarla. Ese castigo tenía nombres y apellidos. Marcela. Francisco. El 22 de junio del año 1978, Paco Malgesto murió de un infarto. No hubo redención pública, no hubo disculpas, no hubo una llamada final. Solo un cuerpo que dejó de respirar y con él, un sistema de control que había funcionado durante 2 décadas. Para Flor, la noticia no llegó como alivio inmediato, llegó con desconfianza. Porque cuando has vivido tanto tiempo bajo amenaza, incluso la libertad se siente como una trampa. Pero algo cambió casi de inmediato. Las puertas que siempre estuvieron cerradas empezaron a abrirse sin resistencia. Las llamadas ya no eran rechazadas. Los intermediarios ya no pedían permiso. Y por primera vez desde que sus hijos eran pequeños, Flor pudo pronunciar una frase sin miedo a represalias. «Vénganse a casa». El reencuentro no fue cinematográfico. No hubo abrazos instantáneos ni lágrimas perfectas. Hubo silencio, distancia, miradas que no sabían dónde colocarse. Marcela y Francisco ya no eran niños. Eran adultos formados bajo una narrativa que los había convencido de que su madre los había abandonado. 20 años de ausencia no se borran con una explicación. Se caminan, se tropiezan, se reconstruyen. Aquí entra la figura que rompe definitivamente el ciclo. Cuando llegaron a El Soyate, no entraron solo al rancho de Flor. Entraron a un territorio construido por Antonio Aguilar para ser refugio, no fortaleza. Antonio no pidió pruebas, no exigió explicaciones, no preguntó de quién era la sangre. Dijo algo simple, pero definitivo. Aquí no hay hijos ajenos. Y con esa frase desactivó la última bomba que Paco había dejado plantada. Por primera vez, Marcela y Francisco convivieron con sus hermanos menores, Antonio Jr. y Pepe. No como piezas de un rompecabezas forzado, sino como una familia imperfecta que estaba aprendiendo a existir sin miedo. No fue fácil. Hubo reproches, preguntas tardías, noches largas donde el pasado volvía como un ruido de fondo imposible de apagar. Pero ya no había un hombre usando el rencor como herramienta. Flor, mientras tanto, hizo algo que pocos esperaban: perdonó. No porque Paco lo mereciera, no porque la herida hubiera desaparecido, sino porque entendió que el odio era el último lazo que la mantenía atada a él. En entrevistas posteriores, diría que guardar rencor le dolía más que los golpes, que había pasado demasiado tiempo sobreviviendo como para seguir viviendo prisionera de alguien que ya no estaba. Ese perdón no borró los 20 años perdidos, no devolvió cumpleaños, primeras comuniones ni adolescencias completas, pero cerró el ciclo, el verdadero, el interno. A partir de entonces, Flor dejó de ser una mujer que huía. Se convirtió en una mujer que elegía. Eligió vivir junto a Antonio sin sombras externas. Eligió construir una familia donde antes solo hubo fragmentos. Eligió mirar hacia adelante sin seguir explicándose ante un pasado que nunca fue justo con ella.
La muerte de Paco Malgesto no fue el final de la historia, fue el final del control. El momento exacto en que la violencia perdió su voz y la maternidad, aunque tardía, pudo reclamar su lugar. Porque el verdadero triunfo de Flor Silvestre no fue sobrevivir al escándalo, ni al veto, ni a la humillación pública. Fue romper un ciclo que parecía diseñado para repetirse. Fue demostrar que incluso después de 20 años de castigo, una mujer puede recuperar su historia sin pedir permiso. Y con eso, por primera vez, el silencio dejó de ser miedo y se convirtió en paz. El silencio que rodeó los últimos años de Flor Silvestre no fue un retiro elegido. Fue una tregua tardía, conquistada después de sobrevivir a una guerra que nunca pidió pelear. Cuando el país la veía como matriarca intocable del apellido Aguilar, ella ya había aprendido que la gloria no repara lo perdido, apenas lo ilumina desde lejos. En los años finales, Flor hablaba poco del pasado. No porque lo hubiera olvidado, sino porque entendió que la memoria también puede ser una herida abierta. Vivía entre fotografías, discos y objetos que no gritaban triunfo, sino resistencia. Cada imagen era una prueba de que había seguido de pie cuando el sistema intentó borrarla. Cada silencio era una forma de control que nadie podía arrebatarle. La redención de Flor no llegó en forma de disculpas públicas ni de sentencias judiciales. Llegó en algo más frágil y más poderoso. La verdad que, lentamente, empezó a salir a la superficie. Cuando Marcela Rubiales habló, décadas después, no lo hizo para ajustar cuentas, sino para ordenar el relato. Para decir que su madre no fue la villana que durante años se dibujó en titulares y murmullos, que no hubo abandono voluntario, sino una amputación legal y emocional ejecutada con precisión quirúrgica. Ese gesto, aparentemente simple, tuvo un efecto sísmico, porque obligó a mirar atrás y a entender que el mito de la mala madre había sido una coartada perfecta para justificar el castigo. Flor no recuperó los 20 años perdidos, pero recuperó algo igual de valioso: el sentido de su propia historia. Ya no contada por otros, ya no deformada por el poder. Con Antonio Aguilar, la vida fue distinta, no perfecta, pero honesta. Antonio nunca prometió rescatarla del pasado. Prometió no usarlo como arma. La acompañó sin convertirla en propiedad, sin exigirle silencio. En ese espacio, Flor volvió a ser madre sin permisos, esposa sin miedo, artista sin disculpas. El rancho. El Soyate no fue un palacio, fue un refugio, un lugar donde el apellido no pesaba más que la dignidad. El legado que hoy se asocia a la dinastía Aguilar suele contarse en cifras, premios y escenarios. Pero hay otro legado, menos visible y más incómodo. El de una mujer que pagó con su maternidad el atrevimiento de elegir. El de una época que castigó a quien rompía el guión. El de una verdad que tardó más de medio siglo en pronunciarse sin temblar. Cuando las nuevas generaciones enfrentan el juicio público, como ocurrió con Ángela Aguilar, el eco de Flor vuelve a aparecer. No como advertencia, sino como espejo. Porque la historia insiste en repetirse cuando no se mira de frente. Y porque entender a Flor Silvestre no es un ejercicio de nostalgia, sino de justicia tardía. Al final, Flor no fue rescatada por el tiempo. Fue ella quien resistió lo suficiente para que el tiempo se quedara sin excusas. Su redención no está en estatuas ni homenajes póstumos. Está en haber sobrevivido sin convertirse en aquello que quisieron imponerle. En haber amado sin pedir perdón, en haber esperado, con paciencia feroz, a que la verdad encontrara su voz. Y cuando esa voz finalmente habló, ya no pudo ser silenciada. Porque hay historias que, aunque intenten enterrarlas durante décadas, siempre regresan. Y cuando lo hacen, no piden permiso.